Bartolomé, tú naciste en Palma mismo, Sí, hace 82 años. en los umbrales de la Guerra Civil. Nací y a los pocos meses empezó. Tu padre estuvo preso. Mi padre estuvo preso, condenado a muerte, 8 años. No lo mataron después, pero bueno, sufrió una muerte simulacra, que se decía, él y muchos, que consistía en que los italianos, porque estaban custodiados por... consistía en que bajaban para entretenerse, entre comillas, para arriba, y lo fusilaban, o a veces hacían el simulacro. Mi padre dice que la vez que él se creía que se moría, que se desangraba, y nada, y no lo habían ni tocado. Era un militar pero republicano. Sí, republicano. ¿Y cuándo decides tú o tu familia marchar de España? Bueno, ya decidimos marcharnos porque él salió, al salir montamos para subsistir una cafetería, porque él tenía muchos amigos, él había sido campeón de billar, de carambola, y tenía muchísimas amistades de todas las ideologías. Y entonces uno que tenía un café que en la calle del Carmen, aquí en Palma, le dice: mira, Sancho, y usted me lo pagas como tú puedes, porque yo eso no... Y tenía 2 billares muy buenos, tenía un salón con 2 billares muy buenos, y mi padre dice: coño, aquí puedo hacer exhibición de billar. Y efectivamente, y ahí hacía exhibición y venía muchísima gente, ¿no? Porque él lo conocía, y él me enseñó a mí jugar a billar, pero muy... Él quería que fuera bueno a la fuerza, y coño, y tenía un carácter mi padre, y dice, coño, ¿no? Y me hizo un taco a la medida y todo, ¿no? Pero bueno, sí, y total, así tuvimos esa cafetería como 5 años, y nos iba bien, pero después decidimos poner como una venta al por mayor de quesos y de vinos y tal, porque era grande, ¿no? Y también y nos iba bastante bien. Pero a los años 48, 49, no se encontraba muy bien, porque era la posguerra y tenía que aguantar a muchos franquistas, mucha gente aún, ¿me entiendes? Y no se encontraba muy bien. Y decidió, fuéramos para Venezuela en aquella época, y fuimos para Venezuela. Llegamos a Venezuela a finales del 50 más o menos. Ahí montamos por la misma vía, a través del billar, hizo buenas conexiones, y un ex militar general retirado se cayeron bien, y hablando dijo: coño, yo tengo una cadena de restaurantes, tengo 5 o 6 restaurantes, si quieres yo te dejo uno, porque si tu mujer... Y mi madre era una experta cocinera, ¿verdad? Le gustaba, y lo cogieron. El restaurante se llamaba La Cabaña, y venían mucha gente en la medida, porque lo hacíamos bueno y tal, y llegamos a tener mucha clientela española y venezolana. ¿En qué ciudad de Venezuela estaban? ¿En qué ciudad de Venezuela estaban? En Caracas. ¿Y cómo contactas tú con la Revolución Cubana? Bueno, contacto con la Revolución Cubana, primero contacto con los republicanos españoles, ¿no? Que venían al restaurante y hablan con mi madre, y cuando se cerraba el restaurante se reunían a solas ahí, y a lo mejor hablaban hasta las 2 o las 3, claro, contando y yo escuchando, ¿no? Y era como una película aquello, ¿no? Porque cada uno había asturiano. Me acuerdo que había un tío que había sido comisario político, un asturiano, con su hermano. Contaba cada historia al hombre, doña y demás, pero bueno, a todo eso, yo a los 17 años más o menos hago un preámbulo, digo, me quiero ir a Mallorca a hacer el servicio militar, y mis padres aún se quedaron, o sea, yo me fui primero, hago mi servicio militar y pido voluntario a África, fíjate tú, digo, para volver a África, ¿no? Que en aquella época tuve que ir al cónsul de Tetuán español, fíjate tú. Tetuán era de España en aquella época, Tetuán, ahora el del Marruecos, y ahí había el cónsul para pasar por Marruecos, porque para ir a Sidi Ifni se iba en aquella época por tierra, o sea, cruzaba todo Marruecos. O sea, estuviste en el Sáhara, lo que Sí, era el Sáhara. estuve en el Sáhara y en Sidi Ifni. Pero una anécdota, cruzando Marruecos, ahí sí que había españoles republicanos, dueños de cafetería, porque era francés aún, en aquella época aún era, pero ya se luchaba. Y nos paramos en un bar en Casablanca, ya primero Rabat, después en Casablanca, ya acercando para comer. Y un español, pero que tenía una tienda, no sé qué, dice, bueno, ¿y a dónde va? Y digo, no, vamos aquí,
vaya a servir a Franco, ¿no? Dice, pues no. Dice, no, ahí hay un restaurante muy bueno de español y fuimos y no nos cobraron, por cierto, porque hablaron con nosotros, estuvimos hablando con ellos y eran republicanos. Y dice, no, y yo le dije, no, y el vasco que había tampoco. Dice, no, yo no soy franquista, vamos para allá. Y hicimos buena mitad y nos fuimos. Y bueno, y cruzando Marruecos, ya se oían bombas en muchos sitios porque estaba en lucha, era francés, pero al cabo de poco tiempo se independizó, estaban luchando. Y el autobús nuestro, porque la distancia eran casi 1000 kilómetros, no 1000 no, pero bastante, cruzar de norte a sur hasta llegar a Sidi Ifni, y nos tuvimos que desviar en un sitio porque había no sé qué, estaban en plena revolución. Bueno, y al llegar a Sidi Ifni estuve ahí 2 años, ahí tuve muchas experiencias, conocí de todo, ¿no? Que esto ya sería muy largo para no... Quiero volver a Cuba, ¿no? Sí, tu contacto con la revolución, porque luego del servicio militar tú vuelves sería, a Venezuela. Sí, después vuelvo a Venezuela y al cabo de poco tiempo conozco a los cubanos. En el año 55, porque eso fue 53-55 en África, más o menos. 56 llegó a Mallorca, a mi casa, y digo, no, yo me voy para Venezuela. Y yo aún no conocía a nadie del movimiento 26 de julio, no conocía a ningún cubano, yo los conozco ahí en el año 56, hice una gran amistad con ellos, participé en la venta del Bolívar para la sierra y me meten preso por manifestaciones que yo hice ahí en Caracas con otros cubanos del movimiento 26 de julio, y al salir, yo estuve 2 meses y pico solo, ¿no? Y al salir yo digo, coño, me quiero ir a Cuba, ¿no? Y los cubanos me facilitaron el viaje, los que estaban ahí conmigo, que había 2 dirigentes del movimiento 26. ¿Pero en qué año llegas a Cuba? Eso, llegué a Cuba en el año 60. Yo había estado antes ya semi de vacaciones con Batista, pero fue una cosa... pero ya yo llego con la Revolución Triunfante en el año, a finales del 50, no, a principios del 60. A principios, hacía un año que la Revolución estaba ahí. Y entonces... fui bien recibida, y al cabo de poco tiempo ya empiezo a trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior, que aún existe ahí, y me pone a través del Partido Socialista, que aún no se había unificado, porque cuando yo llegué existía el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista, luego había el Movimiento 26 de Julio, que era el movimiento de Fidel, ¿no? Que era el partido más importante. Y luego había el 13 de marzo, que estaban los de José Antonio Echevarría, era otro movimiento. Y luego estaban los de Menoyo también, que al final la mayoría tradicional. Había gente buena, pero la mayoría mala. Hasta que después, al cabo de 2 años, se fusionaron todos y formaron las ORI, que quería decir Organizaciones Revolucionarias Integradas. Y poco tiempo después se convirtió en el Partido Comunista de Cuba. Yo participé en todo eso. Yo estuve en el Partido Comunista de Cuba, pero muy poco tiempo, porque después ya me fui, y ya más nunca participé. ¿Cómo viviste esos primeros años de la Revolución, del 60, bueno, en la década del 60? Pero de Revolución, mira, lo digo y la carne se me pone de gallina, de todo, porque nunca vi tanta solidaridad, tanta convicción, tanto poco miedo a la muerte y ganas de vivir al mismo tiempo, ¿no? Pero tú sabes lo que es que tú salías por La Habana y veías una manifestación de 200.000 personas de la banca pidiendo la nacionalización, 50.000 personas metalúrgicos pidiendo, 50.000 personas de sanidad pidiendo, todo el mundo pidiendo la nacionalización, ¿no? De todo, pero eso era torrentes y torrentes y torrentes. Bueno, en poco tiempo la revolución, bueno, a mí me nombran responsable de las milicias de una parte del Ministerio de Comercio Exterior, de 4 plantas. Yo era el que ponía las guardias. En aquella época, para que tú te des cuenta, en aquella época en Cuba, en el Ministerio de Comercio Exterior, había guardias de milicia hasta en la azotea, porque había atentados. Ahora ya no hay guardias de milicia prácticamente. No tenías 30 años todavía cuando... No, tenía 28, 27, claro. Sí, 27, 28. Y entonces, imagínate tú, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquella época tiraban bombas,
duró unos años que la cosa estaba... Te voy a hacer un corte, antes que se me olvide, decirte a todo ello que unos días antes, en el transcurso ese, Fidel Castro, para evitar precisamente esos sabotajes y todo eso, se decide crear los comités de defensa de la revolución. Y eso fue la fecha exacta. Bueno, yo estaba ahí, pues, eso se creó con la finalidad de acabar con los actos terroristas y todo eso. Eso consistía en cada barrio, en cada calle, un comité de defensa. Comité de defensa no para vigilar tu vida privada ni nada de esto, sino para vigilar los movimientos de todo el mundo, ¿no? Y fíjate tú si tuvo efecto que se acabaron los atentados, porque Fidel lo dijo, no sabéis la fuerza que tiene el pueblo cuando se organiza. Ahí había 1 millón de personas. ¿Tuviste contacto con los líderes de la revolución? Bueno, yo tuve contacto bastante, pero no tuve todo lo tal, y te explicaré, y te voy a decir esto porque ahora en el libro que estoy escribiendo, que ya tendría que estar escrito, va a salir algo de eso. Pero luego estuve varios años que no tuve, porque me captaron para un trabajo, ¿entiendes? Un trabajo de agente, ¿no? Para decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, y me tuve que desligar de todo. Eso me hizo mucho daño en lo moral, ¿no? Porque en aquella época tú te reunías con Fidel, con el Che, como nada, ¿no? Los que estábamos ahí, ¿no? Era fácil, ¿no? Pero claro, yo tengo que desaparecer. Pues yo trabajé con Ramiro Valdés. Ramiro Valdés era el ministro que ahora es el segundo mando, ¿no? Que era el ministro y fue el que creó el Ministerio del Interior. Sancho, y en lo cotidiano en Cuba, en La Habana, básicamente donde tú residías, ¿qué veías, por ejemplo? Los trabajadores, las mujeres, ¿qué cambios hubo? Al principio. Sí, sí. Bueno, los cambios fueron radicales. Basta decirte para que te des una idea. La Habana, eso claro, hay que vivirlo para creerlo. En La Habana se fue, yo calculo 200 o 300 mil personas, se fueron. Toda la alta burguesía, pequeña y mediana burguesía, la gran mayoría se fueron. No digo 200 mil, más de 150 mil. Quedaron edificios casi vacíos. Mira tú, edificios buenos. Se fue mucha gente. Y en los barrios ricos se fue todo el mundo. Muchos de ellos pensaban que volverían a los 4 días. Muchos de ellos pensaban, nos vamos cuando se termine el lío. No sabían que la cosa iba en serio. Y entonces, tú imaginas, todas esas casas. Te voy a contar 1 o 2 anécdotas para que tú te des cuenta. Yo conocí ahí una muchacha, una mulata, y bueno, era joven y la conocí y tal. Y me llevó a su casa. Ella vivía en La Habana Vieja, en un cuartucho, y eran 10 o 12 familiares viviendo, pero así muchos, ¿no? Y no simpatizaba mucho con la revolución. Yo intenté, pero digo, esta tía, al final no, bueno. Y al cabo, me mandan a Camagüey, desaparezco, me mandan a Camagüey y regreso a los 2 años, más o menos, y un día, y la veo por la calle. Me pegó, y la veo, y me dice, oye, mira, te tengo que contar, no sé qué, que me contara. Bueno, estaba tan contenta porque la revolución le había dado un apartamento que en su puta vida lo había tenido, un apartamento de la clase media, muebles de caoba, tal, pero como había tanto, y se lo dieron, porque lo necesitaba. Y entonces ella no se lo creía, y más estando en contra, ¿no? Y entonces eso, yo le dije, ¿tú te das cuenta? Eso es la revolución. Tú, tu familia, que estáis en contra, que no, mira, que yo digo, eso es la revolución. Y así te podría contar 1 millón de casos, se cometerían algunos errores, porque en una revolución donde no se cometen. Pero la obra, la global, porque si yo hablo por mí, a mí la revolución materialmente me ha dado nada, ¿no? Al revés. Pero yo no dejo de reconocer que para... Mira, yo tuve una suegra ya, porque que se murió hace poco, y era, bueno, la madre de Dulce. Y esta mujer le quitaron cosas, casas. Una mujer no era, pero tenía bastante dinero, tenía 15 o 20 casas, varios negocios y tal. Y me decía a mí, Sancho, que yo no sea revolucionaria lo entienda, pero que yo vea obreros y hasta que estén en contra, los quemaría todos. La niña tía reconociendo y dice, coño, si aquí el pueblo nunca había... Y bueno, y así te podría contar las casas así, chalets que quedaron, porque allí había una burguesía, esos chalets, los más grandes los convirtieron en escuela, en residencia, en embajada, en cosas así.
pero algunos, como sobraba, los dividían para que vivieran 20 familias o 15 o tal, ¿no? O sea, y ahora el pueblo, desde aquel momento, significó que el pueblo se mezcló, o sea que ya no era como antes, que en las urbanizaciones tal y tal eran solo para, no, ahora está todo Cristo mezclado. Lo viviste con Que no hay intensidad. ricos ahora, por supuesto, o millonarios, no. A esos años lo viviste con intensidad, fuiste Sí, feliz. fueron Feliz en Cuba. Fueron los 7 años más felices de mi vida. Del 60 al 67. Sí, del estás 60 al hablando. 67. Después te contaré. Déjame decirte que yo tenía un solo par de zapatos y cuando se me rompían y me daban otros, yo y casi todo. Y ropa tenía 3, 4 camisetas, 2 verde olivo, el uniforme, coño, y como yo, la gran mayoría. Y éramos bien felices. Bueno, en el 67 la anécdota es que yo tenía que ir a luchar a la guerrilla, allá a Venezuela. Y ya estaba todo preparado, pero resulta que en aquella época de Cuba hacia Venezuela salían un promedio de 2 guerrilleros. Venían a Cuba, pasaban un cursillo de guerrilla y se iban a Venezuela. Pero para llegar a Venezuela de Cuba no era como ahora, que coge el avión y es directo, o por México. No podía ir porque quedaba fichado. Y además que México era el único país en aquella época que tenía relaciones con Cuba. Tú o tenías que ir por México o dar la vuelta al mundo. Entonces la vuelta era de La Habana a Canadá, Southampton, Canadá, Praga, Checoslovaquia, Praga, París. En París teníamos un enlace, me acuerdo, le llamamos el catire, porque el catire en Venezuela es un rubio, ¿no? Son rubios. Es un tío de la clase media alta de Venezuela, pero médico, estaba ahí, y ese era el enlace que nos preparaba el viajar a Bogotá, y de Bogotá por la frontera, por Cúcuta, pasábamos pero los mataban a todos, desaparecían, hacía un año, y me tocaba a mí, y me dice el catire, antes de salir, el día antes, me dice: Gallego, has tenido suerte. Digo, venga, no sale, se rompió ya, y yo, ¿por qué? Dije, pues ya se ha detectado el chivato. El chivato era un amigo mío, que estaba en Venezuela, era un venezolano, pero estaba en Cuba. Por cierto, con una mujer muy bonita, 3 hijas que tenía, tal y cual. Y ese tío era el chivato. Qué cosa, y entonces me salvé, y yo ya, en vez de ir para Venezuela, me fui a Bélgica, que en Bélgica tenía muchos amigos del año 67, españoles, había muchos chilados ahí, y me quedé unos años ahí, luchando contra Franco, trabajando ahí, haciendo 4... Y en el año 71 se me ocurre venir a España, ya y aquí en Mallorca, contacto con la secretaria del Partido Comunista de aquí, que era Francisca Bosch, que era muy buena mujer, que está muerta, pero aquí no había nadie que luchara en aquella época, claro, eran 4, y me cogen de una forma estúpida, ¿no? Y me acusan, bueno, de propaganda, y todo era mentira. Y estuve 1 mes y pico incomunicado aquí en el gobierno civil, que aún es en los sótanos. Y salí en el 70, y al salir, eso fue, tuve 1 mes y medio, 2, un fiscal me dice: mira, muchacho, con la historia que tú tienes aquí, o que te han creado, si puedes, vete, porque no te van a dejar. Además estás muy peligroso, porque ahora son los últimos zarpazos del franquismo, y que fue cuando fusilaron a los catalanes Antic, y los fusilaron estando yo en la cárcel. Y bueno, hice todo lo posible para irme, no me daban, bueno, fue una tragedia. Al final conseguí salir y pedí asilo en Bélgica. Estuve exilado en Bélgica 4 años, hasta el 75, hasta que murió Franco. Ahora, ¿estás viviendo en La Habana ahora? ¿Estás con tu esposa en La Habana? Pues cubana, voy y vengo, ¿no? Cuéntame cómo se vive en La Habana, las nuevas generaciones, la revolución, cómo se las educa, bueno, ahora es un momento, en lo que ha sido todo este proceso. Es un momento bastante interesante, ¿no? Bastante interesante en el sentido que hay una lucha ideológica soterrada, como tú lo quieras llamar, porque se está intentando cargarse la revolución, por supuesto, ¿no? Hay mucho... a través de ONGs que no son ONG, que la verdadera función es dinamitar
la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un momento, yo creo que al final no la van a derrotar, creo yo, no. Pero además estamos en un momento de reforma, de cambio, no de principio, pero sí se está tolerando, sí, permitiendo la pequeña empresa, mediana, y hay bastante gente que trabaja por su cuenta y algunos ganan bastante dinero, algunos especulando y todo, ¿no? Que es otra cosa que el gobierno también está intentando ¿entiendes? Porque hay gente que se quiere hacer rica en 2 días, ¿no? Ahora, en el tema de la sanidad, la enseñanza, las grandes industrias, todo eso no está sobre la mesa. Esto jamás se va a privatizar. Bueno, jamás. Si se privatiza ya no será la revolución cubana, ya será otra cosa, pero bueno. Y yo creo que el pueblo, la gran mayoría, si se le explica, lo entienden a esto. Ahora, la pequeña y mediana empresa, pienso que sí, porque es un dolor de cabeza que se quita al Estado. No preocuparse preocuparse para grandes y tenerlos controlados, que paguen sus impuestos y tal. Eso es más o menos lo que se intenta, lo que se está construyendo, ¿no? Una sociedad donde se aplique trabajar de acuerdo a tu capacidad y ganar de acuerdo a lo que tú produzcas en realidad. No la filosofía comunista, que es trabajar de acuerdo a tu capacidad y ganar de acuerdo a tu necesidad, que es muy bonito, es muy humano, pero es un poco utópico, no se puede llegar. A lo mejor dentro de 100 años o 200 vendrá sola, ¿no? Cuando ya tengamos un pueblo muy culto, muy tal y que tal. Pero lo que no es una utopía es un socialismo donde se aplique trabajar de acuerdo a tu capacidad y ganar de acuerdo a lo que tú produzcas. Yo creo que esto es amplio, ¿no? Ahora, evitando que haya diferencias antagónicas. Y cosas como la sanidad y la educación, ahí tenemos que, esto tiene que ser siempre público, del Estado, del gobierno, porque una educación, sea buena o mala, tiene que ser la misma para todos. Si se habla de democracia y de derechos humanos, porque si vivimos en una sociedad donde hay escuelas, donde tienes el 50% de posibilidades que tu hijo, si va a esta escuela, va a ser mejor que si va a la otra, esto ya yo pienso que una sociedad que se llama democrática, en eso tiene que ser radical. Bueno, radical, tiene que ser para todos igual. Tu vida ha transitado por 2 islas naturalmente maravillosas, hermosas, Mallorca y Cuba. Te vuelves a Cuba. Tengo esa suerte. Te agradezco tu tiempo. Es un privilegio. Hubiéramos podido hablar, imagínate. Mucho más. Pero bueno, Bartolomé yo creo que Sancho Morey. Algunas cosas son interesantes. Claro que sí, mallorquín, nacido en Palma, ha transitado su vida por Cuba también y nos ha venido a contar todas sus experiencias de vida y la actual Cuba también.